Bueno, vamos a comenzar con un nuevo tutorial de RFEM. Les recordamos que los tutoriales los pueden encontrar en el foro. Para poder acceder a los tutoriales, si bien el foro es un foro abierto al público en general, que está creciendo de a poquito, un foro relativamente nuevo, aquellos que son usuarios, si están registrados, si están logueados y tienen que pedir una sola vez, la primera vez, autorización al administrador. Aquellos que tienen licencia de Drupal se les habilita un permiso para que puedan descargar los tutoriales, que hoy en día ya son más de 142. Esa portada está un poquito desactualizada. También pueden descargar bloques, entre ellos el que vamos a ver a continuación. El tutorial de hoy es la sexta parte, es el sexto tutorial de una serie de tutoriales que hicimos, por supuesto a modo de capacitación para los usuarios, donde modelamos y parametrizamos una placa base con 4 pernos. Las 5 primeras etapas ya están en el foro, ya las tienen para descarga. Esta es la sexta, donde vamos a ver un poco de resultados y luego haremos la séptima y última para ver cómo configurar un informe técnico del dimensionamiento de una placa base con su fuste, con su dado de cimentación. Vamos a empezar entonces. Les recordamos también que nos pueden visitar en Facebook antes de comenzar. Ahí tienen la dirección en la parte superior de la pantalla, @DrupalLatam. Nos pueden encontrar, nos pueden seguir en Facebook. Nosotros lo usamos el Facebook de Drupal exclusivamente para eventos que tienen que ver con Drupal, seminarios, cursos en línea o presenciales que vamos haciendo en diferentes lugares de Latinoamérica. Además compartimos notas técnicas desde la casa central en Alemania de Drupal, algunas notas técnicas que agregamos nosotros. Estamos incorporando una serie de trivias o ejercicios interesantes para pensar sobre análisis estructural, así que bueno, los esperamos ahí en Facebook para que estén enterados y para que puedan compartir conocimiento técnico sobre el análisis estructural, que es a lo que se especializa en este caso Drupal Software RFEM 5. Vamos a comenzar entonces con el tutorial. Como les decía, vamos a comenzar directamente presentando este bloque, que es un bloque que hemos hecho, que por supuesto los usuarios pueden descargar sin cargo. Lo único que quiero hacer en este tutorial es repasar algunos resultados que podemos analizar con RFEM 5. Recordamos las bondades, las ventajas de poder hacer una placa base o cualquier conexión. En realidad, por supuesto que esto lo tomamos como un ejemplo de los tantos que puede haber en el ámbito de las conexiones. Como sabemos, todas las empresas de software tienen sus módulos de conexiones y por supuesto que Drupal también tiene una gran cantidad de módulos para diseño de conexiones. Pero bueno, acá con RFEM 5 tenemos la posibilidad de poder modelar libremente cualquier conexión. Y claro, esto no sería útil si no se pudiera parametrizar y guardar como bloque, porque yo lo tendría que modelar, entonces no sería práctico, no sería útil. La ventaja acá no es tener los recursos físicos y matemáticos para modelar una placa base o una conexión de forma genérica, sino la posibilidad de parametrizarla con un formato que ahora vamos a ver muy sencillo, muy parecido a un Excel, y la posibilidad de parametrizar no solamente la geometría de toda la placa base con todos sus condimentos, sino también la posibilidad de incorporar un procedimiento de cálculo, es decir, que el usuario puede hacer que el bloque calcule automáticamente la longitud de los pernos si quiere, y incorporarle toda la profundidad, porque justamente no solamente se puede parametrizar una geometría, sino los materiales, se puede parametrizar cargas en esta placa base y se puede incorporar un procedimiento de cálculo libremente de cualquier normativa. Este bloque los usuarios lo van a encontrar disponible, por supuesto sin cargo, lo podrán usar en sus estructuras, se puede utilizar de forma aislada como cálculo de la placa base aislada, o se puede incorporar en un modelo de una estructura. Y la posibilidad de manejarlo de esta manera nos da también la alternativa de poder hacer
usar toda la potencia de RFEM en el cálculo de estas famosas conexiones en estructuras, no solamente metálicas, de concreto, sino también estructuras premoldeadas, estructuras de madera, la posibilidad de usar todo lo que es los recursos de cálculo plástico. Además, algo muy importante, poder considerar el estado de deformación de la conexión en una estructura, que hoy en día, con las estructuras cada vez más esbeltas, cada vez más exigentes, ustedes saben que un pequeño giro relativo en una conexión, que siempre existe por supuesto, puede cambiar en muchas estructuras un diagrama de momento. Entonces aquí estamos considerando el estado de formación de la conexión en la estructura y además la libertad de poder crear las infinitas conexiones que nosotros necesitemos sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de restricción. Y claro, cuando uno hace un bloque de una conexión, esto tiene una sinergia muy importante, porque hacer 10 bloques más no implica 10 veces el mismo esfuerzo, porque cuando uno hace una conexión, después es copiar y pegar y los parámetros ya están creados, y si le quiero agregar rigidizadores o cartabones, como se dice, en una dirección, en dos, en tres, en cuatro, si le quiero agregar algún borde curvo, si le quiero agregar un calado, lo que sea, aquí es totalmente libre. Y recordamos, esto no sería útil si yo no pudiera parametrizarlo y usarlo como bloque. ¿Qué es un bloque? Bueno, vamos a ver lo que significa un bloque. Vamos a abrir este archivo, así no modifico el otro. Un bloque significa esto. Si yo tengo esta conexión, que repito, es una placa base modelada por nosotros y que el usuario puede descargar, si vamos a edición, parámetros, nosotros con no más de 30 líneas de Excel, y acá porque lo hicimos con mucho lujo de detalle, y el usuario puede agregarlas infinitas, y justamente con un formato muy parecido a Excel, con un formato de escritura, esto es interesante, el formato de carga de datos es como en Excel, pero la forma de escritura de fórmulas, de expresiones matemáticas, dentro de RFEM son a través de variables, que eso lo hace un poco más práctico, más dinámico, es decir, ingreso los datos como una tabla Excel con muchas funciones de Excel que podemos aquí repasar, mayor, menor, igual, referencias al modelo, la posibilidad de utilizar funciones matemáticas, trigonométricas, cálculo de máximos, mínimos, sentencias if. Entonces, la potencia, la más tradicional en Excel la tenemos dentro de RFEM, la posibilidad de poner intervalos de unidades, convenios de unidades, etc. Y modelar libremente. Entonces, si yo a este elemento que fue modelado y que ustedes van a ver ahora algunos resultados, lo selecciono, voy a archivo, lo guardo como bloque, que esta es la utilidad de todo esto. Vuelvo a insistir, no sería práctico si yo puedo modelar conexiones y no la puedo parametrizar y no la puedo guardar como bloque. La podemos guardar, por ejemplo, yo aquí la voy a guardar en una carpeta borrar, yo lo tengo ordenado en conexiones, pero ya la tengo hecha simplemente para mostrarles a ustedes. Entonces, guardo el bloque, lo llamamos bloque ejemplo placa base, por ejemplo, perdón. Entonces, podemos guardar con cargas, podemos guardar sin cargas, aceptamos y se genera el bloque. Entonces, una vez que se genera el bloque, claro, ¿qué puede hacer el usuario? El usuario puede cerrar este archivo porque ya terminó con su bloque. Les insisto con esto, este bloque ya está hecho, los usuarios lo tienen sin cargo y así seguiremos haciendo más, pero es interesante que el usuario sepa que lo puede hacer libremente. Si el usuario el día de mañana hace un proyecto nuevo, como yo estoy haciendo ahora, puede venir aquí al administrador de bloques, no solamente bloques que acabamos de guardar, como esta bloque ejemplo de una placa base, y fíjense cuál es el mecanismo, ¿no? Si yo voy a insertar una placa base, entonces ahora lo tengo al bloque que inclusive hasta puede contener las cotas que refieren a los parámetros. Estos parámetros que están a la izquierda los crea libremente el usuario. Estos parámetros, si yo le cambio, por ejemplo, acá se le pone un comentario para que quede bien ordenadito, lo puede hacer el usuario. Si yo ahora aumento la sección de la columna, por ejemplo, el B de la columna, claro, si yo aumento el B de la columna, aumenta y cambian todas las dimensiones de la placa. Si yo aumento, por ejemplo, el D de la columna, cambian las dimensiones de la placa. Si yo cambio
la altura de la columna, ¿no? Porque puedo hacer solamente el primer tramo, porque arriba quiero ponerle una estructura metálica realmente y yo necesito el primer tramo de columna como superficie para poder diseñar la placa, los pernos, etc. Entonces puedo cambiar la altura de la columna, cambiar los espesores de las chapas, de la chapa de la placa base propiamente dicha, cambiar los diámetros de perno, la holgura para los agujeros de los pernos, cambiar la relación, la distancia perno-perfil, perno-borde. Por ejemplo, acá pusimos la relación en función del diámetro 2 veces. Fíjense cómo si voy disminuyendo la distancia perno-perfil, perno-borde, o si voy aumentando, cambian las dimensiones de esa placa. Bueno, y así sucesivamente. La longitud del perno, que puede ser incorporada manualmente a 1 metro, 1,20 m, 0,60 m, lo que fuera, y el bloque lo va ajustando automáticamente. También hasta se pueden parametrizar los mallados de elementos finitos para que cuando el usuario inserta el bloque ya está, calcule, no tenga que andar ajustando modelos de elementos finitos. Es decir, en definitiva, uno aquí se genera sus propios módulos de conexiones. Por supuesto, vamos a ver que se puede hacer un informe técnico. Entonces, lo único que queda es seleccionar el punto de inserción, darle OK al insertar. Ya tenemos la placa. Se puede incorporar y ahora puedo volver yo a archivo y puedo volver a insertar un bloque que puede ser, así como era una placa base, perdón, ahora podría tomar alguno de los bloques que vienen ya cargados en RFEM, pórticos de 2 vanos, pórticos de 3 vanos, estructuras de cables, etc. Estos bloques en RFEM ya vienen cargados más de 1700, más los que estamos haciendo nosotros en los tutoriales y en las capacitaciones a usuarios. Todo esto lo tiene el usuario para poder modelar más rápidamente sus estructuras, no perder tanto tiempo en el dibujito y dedicar más tiempo al análisis estructural, a optimizar la estructura, al cliente, etc. Entonces vimos cómo insertar un bloque. Aquí yo lo voy a cerrar este modelo y lo siguiente que queríamos hacer en este tutorial es simplemente mostrar algunos resultados que podemos obtener de nuestra placa base que fue parametrizada. Podemos crear la cantidad de vistas necesarias apagando elementos. Por ejemplo, podemos ver el modelo con espesores de superficies para que rápidamente nos identifiquemos espesores. Fíjense a la derecha en la escala de valores, ahí nos está diciendo el tipo de superficie, los espesores que tienen. Podemos verlo en transparente y todo lo que yo voy mostrando se puede enviar automáticamente al informe. No tengo que andar copiando y pegando, llevándolo a un Excel, llevándolo a un Word. Todo lo que se ve gráfico se puede enviar al informe. Inclusive puedo apagar cierta cota que me molesta para que en el informe no aparezca. Podemos ver de esta manera con los armados del fuste, que también lo dimensiona RFEM. Podemos ver solo la placa base, como están viendo ahí. Por supuesto, rotar y todas esas cosas, eso está de más decirlo. Las cotas son absolutamente configurables por el usuario directamente desde RFEM. No necesito salir a otro programa. Si bien, por supuesto, todo esto se puede llevar a Tecla, Revit, entonces poder ahí complementar con otra documentación si hiciera falta. Fíjense, acá podemos ver un modelo deformado de la placa en distintas vistas. Podemos seguir, por ejemplo, fíjense que yo tengo las vistas guardadas aquí a la izquierda, que es otra propiedad de RFEM, la propiedad de poder guardar cualquier vista que tengo en pantalla que me sirva a futuro en el análisis o que me sirva para la documentación automatizada. Ahí podemos ver tensiones o esfuerzos, como se dice en México, tensiones en placa, en pernos. La posibilidad, como les contaba antes, de hacer cálculo plástico, entonces poder ahorrar materiales aprovechando la redistribución plástica, conocer las zonas de plastificación que también las muestra el programa, el estado de formación luego de la plastificación. Eso es muy sencillo en RFEM, simplemente se cambia el diagrama de tensión. Entonces yo puedo, cuando tengo una gran cantidad de placa base, haciendo un cálculo plástico, en vez de aumentar 1 pulgada, quedarme en 20 milímetros y con el cálculo plástico ahorrar material
al cliente, ¿no? Ahí podemos ver las tracciones en los pernos, no solamente las tracciones, sino también podemos ver directamente esfuerzos o tensiones, o inclusive dimensionar el perno. Y claro, yo les contaba que no solamente es la posibilidad en RFM de hacer análisis tensional o de esfuerzos, sino también dimensionar cada una de las placas directamente con el mismo programa, lo mismo que con los pernos. La posibilidad de ver también no solamente los resultados en una placa o en los pernos o en el extremo de la columna metálica o de madera o de lo que fuera, sino también la posibilidad de analizar aquí en el fuste o dado, como se dice en México, análisis de tensiones. Ahí podemos ver análisis de tensiones, solo el fuste o dado, el fuste con la columna, el fuste con la placa. Así pueden generar todas las vistas que sean necesarias para ir controlando todo esto. Una herramienta interesante para controlar resultados, claro, si yo quiero ver el fuste internamente, puedo utilizar esta herramienta que se llama plano de recorte, y en este plano de recorte yo me puedo ir moviendo cada X centímetros, simplemente me voy moviendo y puedo ir viendo la parte interior del fuste, en este caso, las compresiones, tracciones que aparecen. Ahí fíjense qué interesante cómo los pernos generan tracción en la parte interior del hormigón y genera todo el lateral izquierdo del fuste está traccionado. Claro, yo no les mostré las cargas, ahora se las voy a mostrar para que entiendan por qué aparece la tracción de ese lado, pero lo interesante es que podemos ver la tracción internamente en el fuste, no solamente en el perno o las tensiones en las placas. Les muestro las cargas para que las vean. Si nos ponemos en el caso de carga, acá vamos a mostrarlo en el modelo completo para finalizar con este tutorial. Si activamos las cargas, ahora las van a ver, ahí están, fíjense las cargas que teníamos colocadas. La zona verde más claro es zona que aparece traccionada o tensionada, se dice en México. Ahí pueden ver las cargas que tiene 5 toneladas y 3 tonelómetros de momento, simplemente para hacer este ejemplo. Bueno, este es el tutorial para que vean algunos resultados que pueden obtener. Vamos a ver en el próximo tutorial cómo hacer un informe técnico. Yo se los voy a mostrar ahora terminado. Este es uno de los tantos informes que se pueden hacer con RFM, donde tenemos todas las propiedades de esta conexión, que en este caso es una placa base, pero puedo hacer lo mismo para cualquier conexión, y sacar todos los resultados. Ahí tienen los diámetros de perno, espesores de placa, se pueden poner comentarios, se puede acotar, se puede hacer sin cotas, hasta se pueden poner los ejes que corresponden a la estructura que estamos analizando, análisis de tensión, de formación, del fuste, el armado, toda la memoria de cálculo con ASCII 318 en español, y esquemas de armado del fuste para que tengan el dimensionamiento completo. No solamente el diseño de la placa, el análisis del fuste a compresión, el estado de formación del conjunto, sino también un buen informe técnico, una buena memoria, por supuesto totalmente en español, para que puedan entregarle al cliente. Bueno, hemos visto algunos resultados, vamos a terminar por aquí. Los esperamos entonces en el próximo tutorial, en la séptima etapa. Este tutorial que fue un poco largo, simplemente porque tratamos de que los tutoriales no pasen de 20 minutos, 30 minutos, y porque el día de mañana el usuario, si necesita saber cómo se modeló la placa, tiene un video corto para eso. Si necesita saber cómo se parametrizó, tiene otro. Si necesita saber cómo guardar como bloque o ver resultados, tiene otro. Bueno, vamos a terminar entonces por hoy. Los esperamos en próximos tutoriales. El siguiente, repito, será el de cómo armar un informe técnico automatizado, como el que acaban de ver hace instantes, y que por supuesto el informe quede guardado y que cada vez que yo haga la placa directamente pueda utilizar ese informe, inclusive como plantilla, para no tener que volver a generarlo en próximos proyectos, así igual que como hicimos con la parametrización de este conjunto de placa base, pernos, fuste o dado totalmente parametrizado. Gracias, hasta la próxima.